Pues vamos con el señor de los números, Alejandro Romero, como cada miércoles. Que híjole, Alejandro, ya queremos que nos des buenas noticias, porque todos los miércoles nos traes puras cosas feas, malas. Y luego, ahora, pesimismo, Alejandro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el empleo en Sonora? Bueno, en México, pero particularmente en Sonora. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Pues sí, lamentablemente las noticias no son buenas y de alguna manera ya lo hemos estado vaticinando. Viene una recesión en Estados Unidos, ya están dándose los signos de esta recesión en varios indicadores de la economía estadounidense y también pues ya están permeando, ya están pasando la frontera, ya están cruzando ahora sí que como mojados estas malas señales y se están reflejando en los datos del empleo. Resulta que, de acuerdo con datos del IMSS, durante el mes de noviembre se perdieron 3,967 empleos en el estado. Esto es más que los 1,714 que ya se perdieron en octubre. Vale la pena recalcar que en octubre nunca se habían perdido empleos en el estado en 24 años, entonces es un dato significativo que haya sido negativo el empleo durante octubre, y esta tendencia, te digo, se refuerza durante noviembre. Si vemos en noviembre de 2021 se habían generado empleos, había sido un mes positivo, y ahora traemos un saldo negativo de casi 4,000 empleos, es decir, en los últimos 2 meses se han perdido más de 5,600 empleos en el estado en 2 meses que típicamente son positivos, ¿no? Obviamente ya sabemos que los meses de marzo a julio, por la cuestión de la baja en los empleos temporales del campo, son negativos, pero obedece a una temporalidad. En este caso, estos 2 meses generalmente son positivos, sobre todo octubre siempre había sido positivo, y más bien entonces ya estamos viendo que este fenómeno obedece más bien a la desaceleración que hay en Estados Unidos. En la siguiente lámina vamos a ver, a pesar de estos 5,600 empleos que se han perdido en los últimos 2 meses, todavía el saldo enero-noviembre es positivo, va en 27,398 nuevos empleos. Seguramente en diciembre se van a perder entre 10,000 y 12,000, también es una cuestión estacional. Se dan de baja trabajadores del campo, se dan de baja trabajadores del comercio y los servicios, termina la época decembrina y ya dan de baja esos trabajadores. Entonces, generalmente se pierden entre 10,000 y 13,000 empleos, por lo que en 2022 muy seguramente terminaremos con un saldo positivo, pero solo de unos 15,000 o 17,000 empleos en todo 2022. Para darnos una idea si es suficiente o no, cada año más o menos la población económicamente activa del estado aumenta en alrededor de 30 a 35,000 personas. Entonces, solamente en 2022 se estaría cubriendo alrededor del 50% de este crecimiento de la población activa. Con esos Alejandro, una 27,000 pregunta, empleos que Alejandro. se generaron en los primeros 11 meses o durante los 11 meses iniciales de 2022, Sonora baja al lugar número 15 en generación de empleos dentro de los 32 estados. El mes pasado, en octubre, estábamos en el lugar 11, es decir, estamos perdiendo terreno todavía más frente a otros estados del país. Adelante. Y en el caso de los sectores, pues ahí vemos que de los 9 sectores que considera el Seguro Social para sus estadísticas, 7 tuvieron pérdida de empleos durante el mes de noviembre. El principal fue el agropecuario con 3,600. Segundo fue la industria manufacturera con casi 800 empleos perdidos en noviembre. Y en tercer lugar, perdón, se perdió en el transporte, se perdieron más de 500 empleos. Recordemos que la manufactura había estado muy positiva en cuanto a generación de fuentes de trabajo. Sin embargo, en los últimos meses, inclusive yo lo he recibido personalmente, noticias de industrias aquí a nivel local
en el estado que han tenido que irse a paro técnico, que han realizado inclusive de despidos de personal, y eso obviamente se está reflejando en la estadística. Y entonces también si ya empiezas a tener una desaceleración económica, sobre todo con tus exportaciones hacia el mercado americano, pues esto afecta también los transportes y comunicaciones de mercancías, y por eso también está resultando dentro de los sectores más afectados. Finalmente, bueno, otra estadística importante es la generación de empleos permanentes. El año pasado se habían generado alrededor de 38,000 empleos permanentes para un enero-noviembre, ahora solamente 18,000, es decir, ha caído un 52% la creación de empleos permanentes en el estado, es decir, todavía de los empleos que se están generando, una parte importante, más de 8,000, perdón, casi 9,000 son empleos temporales. Y finalmente, ahora sí, aquí esta gráfica es muy reveladora. Nos muestra cómo en febrero de 2022 todavía los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social traían un crecimiento anual, en el caso de Sonora, que es la fiebre en rojo, de 4.9%. Es decir, estaba creciendo casi al 5% el ritmo del empleo en el estado. Y ahorita, a noviembre de 2022, ese crecimiento ya es solamente del 1.2%, y pues esto ya es claramente una desaceleración muy clara ya del empleo, y te digo, es producto de esta recesión que los expertos están vaticinando para 2023. Todavía hay quienes dicen que va a ser en la primera mitad, que va a ser lo peor en la primera mitad de 2023, y también, pero ya hay quienes también creen que más bien lo peor va a ser en la segunda mitad de 2023, pero cada vez crece más el consenso de que la economía americana está entrando en una etapa de recesión, y ahí están signos que creo que son muy reveladores. Por ejemplo, se dio a conocer recientemente que cayeron los pedidos manufactureros en Estados Unidos. No sucedía esto desde mayo de 2020, es decir, desde el peor momento de la pandemia. Alejandro, Y también el último dato que se dio a conocer fue el gasto de construcción, que es muy importante para la economía estadounidense, y también retrocedió durante el mes de octubre. Alejandro, normalmente quienes le damos seguimiento a estas estadísticas sabemos que son más o menos los comportamientos muy similares año con año. Aquí lo preocupante, como apuntabas, para concluir, es que en octubre, que es un mes en el que normalmente salimos positivos, pues salimos negativos por primera vez en 24 años. Entonces, esto, y por lo que veo, pues es en la industria manufacturera principalmente, que pues entonces estamos hablando de que sí tenemos que vacunarnos contra la neumonía, porque posiblemente ya le esté dando gripa a Estados Unidos, ¿no? Sí, así es, como te digo, ya hay signos muy preocupantes de la economía estadounidense. Todavía no se refleja en el empleo allá, pero sí ya en lo que es los gastos de construcción, en los pedidos manufactureros, y sobre todo los pedidos manufactureros nos afectan mucho a nosotros, porque generalmente esas industrias están conectadas con las fábricas que están de este lado de la frontera. Y finalmente también es importante decir que a nivel nacional no solamente fue el caso de Sonora. A nivel nacional, por ejemplo, Tamaulipas perdió casi 5,000 empleos durante el mes de noviembre. Es decir, ya la frontera está resintiendo claramente la recesión en Estados Unidos, y a nivel nacional solamente se generaron 100,000 empleos, que es una de las cifras más bajas para un mes de noviembre, creo que desde el año 2019, ¿no? Entonces, ya inclusive a nivel nacional se están resintiendo estos efectos. Pues ojalá que pronto nos des una buena noticia, Alejandro, porque siempre nos dejas temblando cada miércoles aquí. Pero bueno, muchas gracias, Alejandro Romero, el señor de los números. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias.
parece que lo disfruta, Sí, ¿verdad? mm. Así son los economistas, son fríos, los Sí, cabrones como son los números, muy claro. duros, o sea, pero sí, ojalá que Es que tienen los datos en la mano, es que pues. la verdad el gobierno estatal tiene muy buenos planes. El plan Sonora de Energías Renovables es un plan muy chingón, la Ay, jefe, verdad. pero ese lo va ya Pero en el 20 problema es años que hay que más. meterle el acelerador. Ahorita Hay que está meterle el ahorita lo que se acelerador, hay ocupa. que meterle el acelerador.